bienvenidos a este video. Soy la teacher Keila Barreto y ahorita les voy a estar mostrando tips o técnicas que les van a servir en una de las partes de su cuadernillo de inglés en la prueba ICFES. Esa parte es específicamente la parte 6 del cuadernillo, que consiste generalmente en un texto o varios textos. La idea en esa parte 6 es que ustedes encuentren ciertas ideas en el texto, idea principal, ideas secundarias, o que quiere expresar una idea, o que quiere expresar una palabra. Entonces comúnmente van a encontrar preguntas como, con la expresión tal, el autor quiere decir, o la palabra subrayada en el texto indica, ¿sí? Entonces, a veces, bueno, en ese tipo que nombré al final, en ese tipo de preguntas, a veces pensamos que la palabra significa tal cosa, pero nos vamos a ir de acuerdo al texto, ¿sí? Porque es siempre lo que busca el ICFES que respondamos, de acuerdo con la información que ellos nos dan. La dificultad de esta parte de la prueba, la parte 6, es que las respuestas, a diferencia de otras partes del cuadernillo, no están explícitas en el texto, como puede que nos pregunten por qué se da esta situación. Y en algunas de las partes, arriba en el texto dice, esta situación se da porque, y dan las razones, pero en esta no, ¿sí? En esta se trata bastante de inferir a partir de la información que dan en el texto, pero con nuevas palabras, y en las opciones nos dan ideas expresadas que utilizan otras palabras, pero que quieren decir prácticamente lo mismo, ¿sí? O que forman una idea general del texto, por lo que de pronto no lo vamos a encontrar en el texto como tal, sino como idea general. Entonces, empezamos. Bueno, aquí para el tutorial hice una corta lista de adjetivos. ¿Y por qué corta? Porque me parece que es una manera fácil o un poco más fácil de memorizar vocabulario, de adquirir vocabulario, cuando lo hacemos de poquitas palabras en poquitas palabras, ¿sí? Y de pronto ya hemos visto bastantes adjetivos porque los empezamos a ver desde que se empieza a aprender inglés y normalmente también nos muestran muchos que son los más comunes o que son los más usados, como happy, como sad, como tall o short, ¿sí? Feliz, triste, alto, bajito, ¿sí? Estos no son tan comunes de pronto en un listado de un libro o algo así, pero sí son muy comunes en su uso, es decir, que los podemos encontrar en cualquier texto y también son muy usados en lenguaje hablado y así. Ahora, antes de ir a los adjetivos, para los que pronto no recuerden, un adjetivo es una palabra que se usa para describir una persona, un animal, una situación, una cosa. ¿Sí? Se usa para describir. Entonces, bueno, vamos al primero. Difficult. El primero es difficult. Tenemos este adjetivo, difficult, que se parece mucho a su traducción al español, difícil. Entonces eso nos puede ayudar a inferir. Como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, hay que apegarse. Hay instancias o hay momentos en los que la palabra se parece y no es, pero en la mayoría de los casos sí es, ¿sí? El segundo, frustrating. Frustrating es frustrante, aplica para una persona, un animal o una cosa, una situación, ¿sí? Frustrante. Y también se parece a su equivalente en español. Entonces también eso probablemente nos va a facilitar. Old, old. Bueno, este sí es un poco más común de encontrar en un listado, por ejemplo, de un libro. Viejo, viejo, porque es algo bastante, bueno, que tiende a relacionarse a lo físico. Y también puede ser para una persona, un animal, una cosa. Middle age. Este middle age es un adjetivo compuesto, es decir, que tiene más de una palabra, que se forma con más de una palabra. Middle age aplica o se refiere a personas, animales o cosas que
no son ni viejos ni jóvenes, ¿sí? Es decir, que están como en una edad mediana. No, por ejemplo, si es sobre una persona, no es un adulto mayor, pero tampoco es un joven, ¿sí? Y el último, blind. Blind es una persona que no tiene la capacidad de ver, desafortunadamente, o un animal que no tiene la capacidad de ver, ¿sí? Que tiene problemas visuales. Entonces, tenemos estos 5 adjetivos: difficult, frustrating, old, middle age, blind. ¿Listo? Entonces, ahora sí, nos vamos al texto con el que ahorita vamos a practicar la parte 6 del cuadernillo. Es un texto corto. Lo primero que hay que hacer siempre es leer la instrucción, porque a veces parece obvio lo que hay que hacer, pero resulta que no es tan obvio, que no era lo que pensábamos que había que hacer o lo que había que buscar en el texto. Entonces, leemos la instrucción, responda las preguntas de la 1 a la 3 de acuerdo con la siguiente información. En las preguntas 1 a 3, marque A, B, C o D en su hoja de respuestas. Ya sabemos que nos van a dar 4 opciones, de la A a la D, ¿cierto? Acá en la presentación tenemos una gran ventaja que a veces nos la dan en el ICFES, a veces no, depende también mucho del texto, y es que tenemos una imagen, ¿sí? Esa imagen nos puede ayudar mucho, sobre todo si vamos conociendo palabras, si vamos conociendo algunas expresiones que vemos en el texto, la imagen, ya veo por qué va la imagen, ¿sí? Entonces tengamos en mente que hay una persona, una joven, una adulta, no sé, que está a cargo o que está acompañando o cuidando a una persona mayor, y que tal vez no puede caminar o que está en una situación que está de pronto enfermo, ¿sí? Entonces tenemos esa imagen y así puede que sí, puede que no nos aparezca en el cuadernillo. Esperemos que sí, porque eso facilita. Ahora, una técnica que voy a dar, y es que esta técnica solo aplica para este tipo de pruebas, para las pruebas ICFES, para pruebas similares, y es que en esta parte que se trata mucho de inferir, no, invertamos tanto tiempo en leer este texto, ¿sí? Porque a algunos se nos va a dificultar leer todo el texto y entender lo que dice. Entonces nos vamos a tener que gastar bastante tiempo. Y a veces ustedes saben que el tiempo no sobra en este tipo de pruebas, especialmente teniendo en cuenta que inglés no es la única materia, que nos va a tocar leer muchísimo más. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Y lo estoy diciendo para este tipo de pruebas, no para si queremos aprender inglés de verdad o si queremos usar el idioma, si queremos aprender a hablarlo o a escribir en inglés. No, en ese caso lo mejor sí es leer el texto, tratar de entenderlo lo más posible, pero acá vamos a enfocarnos más en las preguntas, en las preguntas. Para eso vamos a ir a la primera pregunta. La pregunta número 1 dice: according to the test, the underlined words parent-seater refers to a person who, a person who. ¿Sí? Entonces nos vamos a fijar en qué palabras ya conocemos de acá o que pronto se parecen al español y nos pueden ayudar a saber qué es lo que quieren que hagamos. Entonces, esta expresión siempre les va a aparecer according to the test, como ya les había mencionado antes, de acuerdo al texto, en concordancia con el texto. ¿Y qué palabras? Bueno, a esta palabra probablemente no la conozcamos, pero si está en comillas, prestémosle mucha atención porque es el foco de la pregunta. Si algo está en comillas o subrayado, es el foco de la pregunta. Entonces, refer es el verbo en español, se parece mucho a su equivalente en español, referir. Y person, ¿sí? Person, persona. Entonces tenemos, de acuerdo al texto, parent-seater, la expresión,
referirse persona. Entonces, por ahí vamos armando una idea. Por ahorita solo vamos a estar revisando la pregunta, no las opciones, solo la pregunta. Entonces, para eso ahí vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, the author considers parent sitting as, y tenemos palabra author, autor, la única letra que cambia es la H. Considers, considera, probablemente conozcan parent, bueno, pero tenemos parent sitting, ¿sí? Otra vez la misma palabra de la primera. Acá no está subrayada, pero bueno, ahí vamos viendo. Entonces, el autor considera. Parent sitting as es como, bueno, pero de pronto no lo conocen, entonces tenemos estas dos que nos ayudarían. Seguimos con la última pregunta, la tercera pregunta. Es the main idea of this test, y aparece una pregunta muy típica. Bueno, aquí conocemos idea en inglés, pero se escribe igual. Test, texto, ¿cierto? Solo le falta, entonces, idea, test. Solo le falta la O para hacer texto, y sí, se traduce texto. Esto es, la idea principal, main idea, del texto es, ¿sí? Entonces, regresamos al texto, ya teniendo una idea o creyendo, de pronto, bueno, esto significa tal, vamos al texto y buscamos. Entonces, recordamos que en la primera teníamos una expresión, ¿cierto? Una expresión, parent sitter. Bueno, la expresión se refiere a y las opciones. Entonces, busquemos la expresión en el texto. Parent sitter, ¿sí? Miren que está subrayada y así vino en el cuadernillo de ICFES, subrayada. Playing the role of parent sitter is quite difficult. Como les dije antes, acá la pregunta o la respuesta no va a salir explícita con las mismas palabras, pero las ideas sí. Entonces tenemos la palabra subrayada aquí y dice, playing the role of parent sitter is quite difficult, difícil and frustrating. Oh, pero no nos dice a qué se refiere. Solo dice que es difícil y frustrante. Entonces viene un ejemplo, ¿sí? For example, y esta expresión muy probablemente ya la han visto anteriormente. An aging parent may become blind, ciego, ¿sí? Ciego significa no longer able to see, ya no tiene más la capacidad de ver. The old person needs his or her children to perform many everyday jobs. ¿Sí? Entonces, bueno, de pronto no conozcamos esa palabra. Bueno, nos da un ejemplo, pero no se define. Vamos a la primera parte del texto a ver qué entendemos de allá. People are living. Bueno, esta palabra probablemente la conozcamos porque la mencionamos mucho, la vemos en mensajes, en camisetas, en las redes sociales, muchísimo. People are living longer in the United States. Bueno, cuando veamos algo en mayúsculas como United States, probablemente es un nombre de una persona, se parece muy desconocido, o una ciudad, en este caso United States, si lo hemos visto antes en la televisión y en todos lados. Entonces dice, people United States. As a result, more and more middle age, ya sabemos por el tutorial, ya sabemos que es middle age, adults are becoming caretakers of their aging parents. When their parents, la palabra parents se repite mucho, es padres, se refiere a mamá y papá, no solamente a papás, can no longer care for themselves. These adults stay at home to care for them in much the same way they cared for their own children. Bueno,
Sacando una idea, sacando una idea. Como les había dicho, este texto es, o el ejercicio, la parte 6 es bastante inespecífica y no está explícita. Entonces, sí, conocer vocabulario nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y bueno, acá sacando una idea ya habla de que, bueno, que la gente en Estados Unidos está viviendo mucho, pero que a las personas de edad mediana, middle age, se convierten, les toca convertirse en los cuidadores de sus padres, porque de pronto ellos envejecen y ya no pueden cuidarse solos o enferman, entonces resulta que se convierten en las personas que cuidan a sus padres. Y acá viene el nombre de ese concepto o de esa definición, playing the role of parent sitter, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llaman esas personas que cuidan de sus padres? Parent sitter. Entonces ya podemos tener una idea de qué es parent sitter. Y vamos a la siguiente pregunta, a la pregunta uno, perdón, a ver qué opciones nos dan. A ver qué opciones dan. Okay, wait a minute. Y aquí están las opciones. According to the test, the underlined words parent zero refers to a person who takes care of his or her father and mother, que cuida a su mamá, a su papá, ¿ya? La D, loves and works for, vamos a marcar acá, dice loves and works for her family. Now, el love lo podemos conocer, el work lo podemos conocer y family probablemente también, ¿sí? Entonces una persona que ama y trabaja por su familia, una persona que looks, bueno, tal vez lo conozcamos, tal vez no, pero es ver o se ve, habla de apariencia. Para el caso de esta opción, looks after es un phrasal verb que es cuidar. Y dice children. Children son niños, o sea, no, no cuida niños. Le gusta ayudar, likes, help. Y relatives es familiares, ¿sí? Puede que aplique, pero acá la opción más lógica o la opción que más encaja, la opción que más encaja es esta que dice takes care of her father and mother, ¿sí? De acuerdo con lo que nos mencionan allá. Y miren que mencionan father y mother, que son los parents, y lo mencionan muchísimo, la palabra parents se repite bastante allá. Take care es cuidar, ¿sí? Y también esta palabra sale en el texto. Entonces la opción correcta por esa razón es la A. Vamos ahora a la pregunta 2, antes de volver al texto, a ver qué dice, a ver si de pronto ya con lo que leímos se sabe o no. Dice, the author considers parent sitting as a funny activity, a difficult work, an activity for children, an excuse for parents to stay at home. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver qué palabras ya conocemos de aquí, qué palabras ya conocemos de aquí, y es muy probable que sepamos de pronto sobre funny, que es divertido, es muy probable, no, de pronto no todos lo conocemos, de pronto no todos lo conocemos, pero sí es una palabra muy popular, incluso acá que no se habla inglés. Y activity, bueno, activity es igual casi actividad, activity. Difficult work, a difficult work, a difficult work, an activity for children. El autor considera que parent sitting es una actividad para niños, no creo. An excuse for parents to stay at home.
No se menciona nada de este en el texto, de la B, de la D, perdón. La única que mencionan, y no sé si de pronto lo recordamos, me voy, dice que parent sitting is difficult, quite difficult and frustrating, ¿sí? Entonces, como les dije, las preguntas y las respuestas no están de manera explícita en el texto, es decir, que no preguntaron, playing the role of parent sitter is, y que uno responda, quite difficult and frustrating, no está igualito, pero ahí está la palabra difficult. En este caso, esa es la palabra clave, ¿sí? Entonces, por esa razón es la opción correcta en la pregunta 2. Difficult, ¿ya? Difficult work. Ahora, vamos a la última pregunta, la 3. Y dice, the main idea of this test, ya habíamos quedado que pregunta por la idea principal. Bueno, ya leímos el párrafo 1 y la mitad del 2 y el texto no es muy largo. Vamos a ver si con eso se puede, con la idea que ya tenemos de que se cuida a los papás porque se enferman o por algo y que es un trabajo difícil y frustrante, con esa idea que tenemos ya podemos resolver esta pregunta. Si no, regresamos al texto, miramos, buscamos palabras o ideas que nos ayuden y volvemos a la pregunta. Entonces, las opciones que dan son sons, hijos, and daughters, de pronto esta no la conocen, pero son hijas. Take care, como ya les dije, es cuidar of their parents because of their longevity. Bueno, tenemos parents, que son padres, y bueno, probablemente las otras no las conozcamos. Children do not like to take care. Children not like, ¿ya? Sabemos que es gustar y está en negativo, not like. Take care, cuidar. Parents, padres. Y the natural role of parents, the natural role, esto se parece mucho en español, solo que está al revés, role natural, natural role, de los padres, the natural role of parents of children, padres de hijos, esto es, cuando vean una respuesta así que no le vean mucha lógica, probablemente no sea la correcta. Ha cambiado a través de la historia. Esa puede ser la idea principal, no sé. History, tenemos history. Y parents stay at home to take care of his children. Bueno, esto es verdad, la última, los papás se quedan en casa para cuidar a sus hijos, pero para nada es la idea principal del texto y es lo que les decía anteriormente, que a veces, bueno, esto tiene mucha lógica, los papás se quedan en casa para cuidar a sus hijos, ¿cierto? Tiene muchísima lógica, pero de eso se trata el texto, en ningún momento lo menciona, ¿sí? Entonces yo creo que con esas ideas en mente que ya teníamos para resolver la pregunta 1 y 2, sí se puede responder esta, que sería la A, pues acá lo dice ya, pero sería la A. Dice que los hijos y las hijas se quedan en casa para cuidar de sus padres porque es pues por su longevidad, porque llegan a mayores, ¿cierto? Entonces sí, precisamente es la idea del texto, es lo que quiere mostrar el autor. Ok, serían las 3 preguntas del ejercicio, espero que les sirva muchísimo, muchísimo y pues que sigamos practicando mucho, que es indispensable adquirir vocabulario lo más posible, háganlo, en todo lo que puedan, hay aplicaciones, hay YouTube que nos deja ver un montón de videos divertidos para que pues sea más ameno o más entretenido. Netflix, si lo tienen, si tienen acceso a internet, muchísimas opciones que nos ayudan a aprender inglés y que nos pueden ayudar en esta prueba ICFES. Esto sería todo por ahora, que les ayude mucho el video. Bye bye.